En este vídeo vamos a explicar el uso de la plataforma Zenodo, como la propia web indica, un lugar para compartir nuestros resultados de investigación. Zenodo es un repositorio de bases de datos de acceso abierto. ¿Por qué es necesario publicar nuestras bases de datos en acceso abierto? Supongo que habréis escuchado hablar de Zenodo y el auge que tiene desde hace unos meses debido a la normativa vigente de las revistas de acceso abierto. Esto viene dado por una ley de carácter estatal, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, de 2011, en la cual se determina la obligación de hacer públicos en repositorios los resultados de las investigaciones financiadas con fondos públicos. Actualmente son las revistas las que aplican esta normativa. En primer lugar, debemos abrir la página web zenodo.org y registrarnos. Lo recomendable es hacerlo con nuestra cuenta ORCID. Si no tenéis cuenta en ORCID, es recomendable que os registréis, ya que es necesario para la publicación de artículos en muchas revistas de impacto. ORCID es un código alfanumérico no comercial que identifica de manera única a científicos y autores académicos. También se utiliza como una red social de investigadores para conocer las publicaciones o las líneas de investigación de otros profesionales. Una vez registrados, clicaremos en la pestaña Subir y a continuación en Nueva carga, y se desplegarán apartados a cumplimentar, algunos de carácter obligatorio y otros de carácter opcional. En primer lugar, debemos subir nuestra base de datos. Estad atentos y subir vuestra última versión de la base, ya que Zenodo, una vez publicados los datos, no deja modificar el archivo. Es recomendable que la base de datos también se encuentre en un formato de acceso abierto, como por ejemplo SCV, para que todo el mundo tenga acceso a esos datos sin utilizar ninguna aplicación de pago, como SPSS. Este formato SCV se puede exportar tanto de Excel como de SPSS. También se pueden adjuntar ambos formatos, o incluir más archivos, como por ejemplo la descripción de la base de datos, en un archivo preferiblemente TXT, como el blog de notas, y no en formato Word. Después debéis buscar y elegir la comunidad de la Universidad de A Coruña. Si en Zenodo existe otra comunidad que publica bases de datos que encajan con nuestras líneas o ámbitos de investigación, podemos buscarlos y añadirlos. También tenemos que especificar el tipo de documento que se va a publicar. En este caso se trata de un conjunto de datos, ya que para la publicación de comunicaciones, artículos científicos u otros documentos, en la universidad se utiliza el RUC. El siguiente paso es pinchar en Reservar DOI. Es obligatorio que vuestra base de datos tenga DOI. La fecha de publicación ya se indica de manera automática el día que subís la base de datos. El título debe ser similar al título del artículo o proyecto con el que está relacionado la base de datos, pero no debe ser el mismo, ya que el artículo también tendrá su propio DOI. Por lo tanto, lo mejor es utilizar un título parecido, pero no igual. Debemos incluir los autores con su afiliación, que en nuestro caso es la Universidad de A Coruña, y de manera opcional podemos incluir el código ORCID. También realizaremos una descripción explicando brevemente los datos que tratan nuestra base de datos. E incluso podéis describir algunas de las variables o el instrumento utilizado para recoger esa información. Si ya tenéis un artículo publicado con esta base de datos, se puede añadir el resumen del artículo en inglés. En versión, lo mejor es no poner nada, porque Zenodo no deja modificar las bases de datos una vez publicadas en su web. Por lo tanto, en teoría, no tendríais más de una versión de la publicación, excepto que actualicéis la base con más variables o datos. Elegís el idioma en el que se encuentra vuestra base de datos, español, inglés o el utilizado en vuestra base. A pesar de que nuestra base de datos se encuentra en español, es aconsejable que las palabras clave se escriban en inglés, para que la accesibilidad sea mayor, al igual que la descripción y toda la información que estamos añadiendo. Podéis añadir notas adicionales si lo creéis necesario. En cuanto a la licencia, destacar que según el objetivo de la publicación de la base, debemos decidir el acceso que se le van a dar a los datos y su licencia de uso. Si nuestro objetivo no es la publicación de acceso abierto, podemos señalar un acceso embargado, es decir, que durante un tiempo no va a estar en acceso abierto, o permitir acceso restringido o un acceso cerrado. Pero a nosotros nos interesa que nuestra publicación se encuentre en acceso abierto. Después, por defecto, os incluye una licencia abierta Creative Commons 4.0 internacional. Pero podéis indagar un poquito más en la página de Creative Commons, por si queréis modificar el tipo de licencia, aunque la 4.0 internacional sería la más adecuada para el acceso abierto. Excepto
que publiquéis la base de datos durante la revisión de un artículo o la publicación de una patente, que sería más adecuado utilizar una licencia más restringida. Si los datos se han recogido gracias a la financiación de algún proyecto o alguna beca, es necesario incluirlo en el apartado Fondos. También podéis añadir de manera opcional el DOI o la referencia de otro documento, proyecto o estudio que se encuentre relacionado con la misma base de datos. Es importante incluir las referencias bibliográficas empleadas para la realización de la base de datos e incluir el artículo que se ha publicado en relación a esa base de datos, o el cuestionario o la escala que se ha utilizado para conseguir los mismos. Si la revista no lo exige, durante la revisión es recomendable publicar la base de datos después de la publicación del artículo. Si esta base de datos no se encuentra relacionada con un artículo, pero sí con una conferencia, una comunicación o una tesis doctoral, se puede indicar en los apartados inferiores. Y por último, si tenemos todos los datos mencionados hasta el momento, podemos publicar la base de datos. Pero si por el contrario necesitamos algunos datos obligatorios o opcionales que nos parecen relevantes, pulsamos Save y guardamos los datos introducidos para publicar más tarde. Todo lo que acabamos de ver lo podéis poner en práctica en la web sandbox.cenodo.org, subiendo archivos u otros documentos sin que se hagan públicos, mientras indagáis sobre el uso de la plataforma, aunque es bastante intuitiva. Para más información, el personal de la biblioteca de la UDC proporciona cursos y resuelve dudas con frecuencia sobre Zenodo y otras plataformas relacionadas con la investigación. En este enlace se encuentra un vídeo de Carlota Balsa, personal de la biblioteca de la Facultad de Economía, donde también expone el funcionamiento de Zenodo como os acabo de explicar. La Universidad de Huelva tiene una página web donde desarrolla muy bien las cuestiones de normativa y legislación relacionadas con las plataformas de acceso abierto. Y en nuestra propia facultad podemos resolver nuestras cuestiones o inquietudes con el personal de la biblioteca. En concreto, Inma Doval nos proporcionará su ayuda en cuestiones relacionadas con la gestión adecuada de nuestras tesis o investigaciones. Por último, si necesitáis ayuda, podéis contactar conmigo a través de mi correo electrónico t.vieites@udc.es.